Bienvenidos a las historias de Lilith. Queridos amigos, bienvenidos a todos a el anteúltimo capítulo de Peter Pan. Ya toda la aventura parece haber terminado, pero no es así, todavía queda un poco más. Capítulo 16. El regreso a casa. Por la mañana, al dar las 2 campanadas, ya estaban todos en marcha, pues había mar gruesa y Toddles, el contramaestre, estaba entre ellos, con un cabo en la mano y mascando tabaco. Todos se pusieron ropas piratas cortadas por la rodilla, se afeitaron muy bien y subieron a cubierta, caminando con el auténtico vaivén de los marineros y sujetándose los pantalones. No hace falta decir quién era el capitán. Nibs y John eran el primer y segundo oficiales. Había una mujer a bordo. Los demás servían como marineros y vivían en el castillo de proa. Peter ya se había atado al timón, pero llamó a todos a cubierta y les dirigió un breve discurso, en el que dijo que esperaba que todos cumplieran con sus obligaciones como unos valientes, pero que sabía que eran la escoria de Río y de la Costa de Oro, y que si se insubordinaban los haría trizas. Sus bravuconas palabras eran el lenguaje que mejor entienden los marineros, y lo aclamaron con entusiasmo. Luego se despacharon unas cuantas órdenes e hicieron virar el barco, poniendo rumbo al mundo real. El capitán Pan calculó, después de consultar la carta de navegación, que si el tiempo continuaba así, deberían arribar a las Azores hacia el 21 de junio, tras lo cual ganarían tiempo volando. Algunos querían que fuera un barco honrado, y otros estaban a favor de que siguiera siendo pirata. Pero el capitán los trataba como a perros, y no se atrevían a exponerle sus deseos ni siquiera con una propuesta colectiva. La obediencia instantánea era lo único sensato. Slightly se llevó una docena de latigazos por parecer desconcertado cuando se le dijo que echara la sonda. La impresión general era que Peter era honrado solo por el momento para acallar las sospechas de Wendy, pero que podía producirse un cambio cuando estuviera listo el traje nuevo, que en contra de su voluntad le estaba haciendo con algunas de las ropas más canallescas de Garfio. Se susurraba después entre ellos que la primera noche que se puso este traje estuvo largo tiempo sentado en el camarote con la boquilla de Garfio en la boca y todos los dedos apretados en un puño, menos el índice, que tenía curvado y levantado amenazadoramente como un garfio. Sin embargo, en lugar de observar lo que pasa en el barco, ahora debemos regresar a aquella casa desolada de donde 3 de nuestros personajes habían huido sin el menor miramiento hace ya tanto. Nos da pena no haber hecho caso al número 14 durante todo este tiempo, y sin embargo podemos estar seguros de que la señora Darling no nos lo echa en cara. Si hubiéramos regresado antes para mirarla con apenada compasión, probablemente habría exclamado: «No seáis tontos, ¿qué importancia tengo yo? Volved a cuidar de los niños». Mientras las madres sigan siendo así, sus hijos se aprovecharán de ellas. Pueden contar con eso. Aún ahora nos aventuramos a entrar en ese conocido cuarto de los niños, solo porque sus legítimos inquilinos vienen de camino a casa. Simplemente los adelantamos para ver si sus camas están debidamente aireadas y si el señor y la señora Darling no salen por las noches. No somos más que criados. ¿Por qué demonios deberían estar debidamente aireadas sus camas después de que los muy desagradecidos se fueran con tanta prisa? ¿No se lo tendrían muy bien merecido si regresaran y se encontraran con que sus padres están pasando el fin de semana en el campo? Sería la lección moral que les ha estado haciendo falta desde que los conocimos. Pero si tramáramos las cosas así, la señora Darling no nos lo perdonaría jamás. Hay una cosa que me gustaría muchísimo hacer y que es decirle, como hacen los escritores, que los niños están regresando, que de verdad que estarán de vuelta del jueves en una semana. Esto echaría a perder completamente la sorpresa que están esperando Wendy, John y Michael. Lo han estado imaginando en el barco, el éxtasis de mamá, el grito de alegría de papá, el salto por los aires de Nana para ser la primera en abrazarlos, cuando para lo que tendrían que estar preparándose es para una buena paliza.
Qué delicioso sería estropearlo todo adelantando la noticia, de modo que cuando entren con aire imponente, la señora Darling pueda no darle ni siquiera un beso a Wendy, y el señor Darling pueda exclamar malhumorado: «Vaya por Dios, ya están aquí estos chicos otra vez». Sin embargo, no nos darían las gracias ni siquiera por esto. A estas alturas ya estamos empezando a conocer a la señora Darling y podemos estar seguros de que nos censuraría por quitarles a los niños ese placer. Pero, mi querida señora, faltan 10 días para el jueves y explicándole cómo están las cosas, podemos ahorrarle 10 días de infelicidad. Sí, pero ¿a qué precio? Quitándoles a los niños 10 minutos de placer. Bueno, si es así como lo ve usted. ¿Y de qué forma se puede ver? ¿Veis? Esa mujer no tenía el genio debido. Tenía intención de decir cosas agradabilísimas sobre ella, pero la desprecio y ya no diré nada. Además, realmente no hace falta decirle que prepare las cosas, porque ya están preparadas. Todas las camas están aireadas y ella nunca se va de la casa. Y mirad, la ventana está abierta. Para lo que le servimos, podríamos volver al barco. Sin embargo, ya que estamos aquí, también podemos quedarnos y seguir mirando. Eso es lo único que somos, mirones. Nadie nos quiere. Así que vamos a mirar y a soltar mordacidades, con la esperanza de que alguna haga mella. El único cambio que se observa en el cuarto de los niños es que entre las 9 y las 6 la perrera ya no está allí. Cuando los niños se fueron volando, el señor Darling sintió en lo más profundo de su alma que toda la culpa era suya por haber atado a Nana y que desde el principio ella había sido más inteligente que él. Naturalmente, como hemos visto, era un hombre muy simple. En realidad, habría podido volver a pasar por un chiquillo si hubiera podido quitarse la calvicie, pero también tenía un noble sentido de la justicia y un valor indomable a la hora de hacer lo que le parecía correcto. Y después de haber pensado sobre el asunto con enorme cuidado, tras la huida de los niños, se puso a 4 patas y se metió en la perrera. A todas las cariñosas instancias de la señora Darling para que saliera, replicaba él triste pero firmemente: «No, mi bien, este es el lugar que me corresponde». Amargado por los remordimientos, juró que jamás saldría de la perrera mientras sus hijos no volvieran. Lógicamente, era una pena, pero hiciera lo que hiciera, el señor Darling siempre lo tenía que hacer en exceso, si no, no tardaba en dejar de hacerlo. Y nunca hubo un hombre más humilde que él en tiempos, orgulloso George Darling, mientras se pasaba la tarde sentado en la perrera hablando con su mujer de sus hijos y de todos sus detalles encantadores. Era muy conmovedora su deferencia hacia Nana. No la dejaba entrar en la perrera, pero en todas las demás cuestiones cumplía sus deseos sin rechistar. Todas las mañanas la perrera, con el señor Darling dentro, era transportada hasta un coche que lo llevaba a la oficina y regresaba a casa de la misma forma a las 6. Notaremos parte de la fuerza de carácter de este hombre si recordamos lo sensible que era a la opinión de los vecinos. Este hombre cuyo más mínimo movimiento llamaba ahora la atención por lo sorprendente. Por dentro debía de estar sufriendo un tormento, pero mantenía una fachada de calma incluso cuando los jóvenes se burlaban de su casita, y siempre se descubría cortésmente ante cualquier señora que mirara dentro. Puede que fuera una quijotada, pero era magnífico. No tardó en conocerse el significado que aquello encerraba, y el gran corazón del público se sintió conmovido. Las multitudes seguían al coche, aclamando con fervor. Chicas bonitas trepaban a él para conseguir su autógrafo. Se publicaban entrevistas en los mejores periódicos, y la alta sociedad lo invitaba a cenar, añadiendo: «No deje de venir en la perrera». En aquel jueves lleno de emoción, la señora Darling esperaba en el cuarto de los niños a que George volviera a casa. Era una mujer de expresión muy triste. Ahora que la miramos de cerca y recordamos su animación de días pasados, desaparecida ahora porque ha perdido a sus niños, me parece que después de todo no voy a ser capaz de decir cosas desagradables de ella. La pobre no podía evitar sentir demasiado cariño por esos monstruitos. Miradla ahí en su butaca, donde se ha quedado dormida. La comisura de su boca, que es lo primero que uno mira, está casi marchita.
Su mano se mueve inquieta sobre el pecho como si le doliera. A algunos les gusta más Peter y a otros les gusta más Wendy, pero yo la prefiero a ella. Supongamos que para hacerla feliz le susurramos en sueños que los mocosos están en camino. En realidad están ya a 2 kilómetros de la ventana y vienen volando fuerte, pero lo único que hace falta que susurremos es que vienen en camino. Vamos. Es una lástima que lo hayamos hecho, ya que se ha despertado sobresaltada gritando sus nombres, y no hay nadie en la habitación más que Nana. Oh, Nana, he soñado que mis pequeños habían vuelto. Nana tenía los ojos húmedos, pero lo único que pudo hacer fue poner suavemente la pata en el regazo de su ama, y así estaban sentadas las dos cuando trajeron la perrera de vuelta. Cuando el señor Darling saca la cabeza para besar a su esposa, vemos que tiene la cara más avejentada que antes, pero con una expresión más dulce. Le dio el sombrero a Lisa, que lo tomó con desprecio, ya que no tenía la más mínima imaginación y era totalmente incapaz de comprender los motivos de este hombre. Fuera, la multitud que había acompañado al coche hasta casa todavía seguía aclamando, y naturalmente esto no dejaba de conmoverlo. Escúchalos, dijo, es muy gratificante. Son una banda de críos, se mofó Lisa. Hoy había varios adultos, le aseguró él ruborizado, pero cuando ella sacudió la cabeza con sorna, él no le dijo ni una palabra de reproche. El éxito social no lo había echado a perder, lo había dulcificado. Estuvo un rato sentado con medio cuerpo fuera de la perrera, hablando con la señora Darling sobre su éxito y estrechándole la mano para tranquilizarla cuando ella le dijo que esperaba que no se le fuera a subir a la cabeza. Pero si llego a ser un hombre débil, dijo, Dios santo, si llego a ser un hombre débil. Y George, dijo ella con timidez, sigues tan lleno de remordimientos como siempre, ¿verdad? Tan lleno de remordimientos como siempre, mi amor. Mira mi castigo, vivir en una perrera. Pero es un castigo, ¿no es así, George? ¿Estás seguro de que no estás disfrutando con ello? Pero, mi amor, os aseguro que ella le pidió perdón, y luego, soñoliento, él se acurrucó en la perrera. ¿Me tocas algo en el piano de los niños para que me duerma?, le pidió, y cuando ella se dirigía al cuarto de jugar, añadió sin pensar, y cierra esa ventana, hay corriente. Oh, George, no me pidas nunca que haga eso. La ventana debe estar siempre abierta para ellos, siempre, siempre. Entonces le tocó a él pedirle perdón, y ella fue al cuarto de jugar y tocó el piano, y pronto se quedó dormido. Y mientras dormía, Wendy, John y Michael entraron volando en la habitación. Oh, no, lo hemos escrito así porque ese era el lindo plan que tenían ellos antes de que nos fuéramos del barco. Pero debe de haber pasado algo desde entonces, porque no son ellos los que han entrado volando, son Peter y Campanita. Las primeras palabras de Peter lo revelan todo. Deprisa, Campanita, susurró, cierra la ventana, échale el pestillo. Así, bien. Ahora tú y yo tenemos que huir por la puerta y cuando Wendy llegue creerá que su madre la ha dejado fuera y tendrá que volver conmigo. Ya comprendo lo que hasta ahora me venía escamando. ¿Por qué cuando Peter hubo exterminado a los piratas no regresó a la isla y dejó que Campanita guiara a los niños hasta el mundo real? Había tenido planeada esta trampa desde el principio. En lugar de pensar que se estaba portando mal, se puso a bailar de alegría. Luego atisbó en el cuarto de jugar para ver quién estaba tocando. Le susurró a Campanita, esa es la madre de Wendy. Es una señora muy guapa, pero no tan guapa como mi madre. Tiene la boca llena de dedales, pero no tanto como la tenía mi madre. Por supuesto, él no sabía nada de nada sobre su madre, pero a veces se jactaba de ella. No conocía la melodía, que era Hogar, dulce hogar, pero sabía que estaba diciendo Vuelve, Wendy, 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 y exclamó entusiasmado Señora, jamás volverá a ver a Wendy, porque la ventana está cerrada. Volvió a atisbar para ver por qué se había interrumpido la música, y entonces vio que la señora Darling había apoyado la cabeza en la caja del piano y que tenía 2 lágrimas en los ojos. Quiere que abra la ventana, pensó Peter, pero no lo haré, no señor.
Volvió a asomarse y las lágrimas seguían allí, u otras dos que habían ocupado su lugar. Quiere muchísimo a Wendy, se dijo. Entonces se enfadó con ella por no darse cuenta de por qué no podía tener a Wendy. La razón era tan sencilla. Yo también la quiero. No podemos tener los dos, señora. Pero la señora no se conformaba y era muy desgraciada. Dejó de mirarla, pero ni siquiera así lo dejaba ella en paz. Se puso a dar brincos y a hacer muecas, pero cuando se detuvo era como si ella estuviera dentro de él, llamando. Bueno, está bien, dijo por fin, y tragó con dificultad. Luego abrió la ventana. Vamos, campanita, exclamó, burlándose cruelmente de las leyes de la naturaleza. A nosotros no nos hace falta ninguna madre tonta. Y se fueron volando. Por eso Wendy, John y Michael encontraron la ventana abierta para ellos después de todo, lo cual por supuesto era más de lo que merecían. Se posaron en el suelo, sin sentirse avergonzados en absoluto, y eso que el más pequeño ya se había olvidado de su hogar. John, dijo, mirando a su alrededor con incertidumbre, creo que he estado aquí antes. Claro que sí, tonto, esta es tu antigua cama. Ah, sí, dijo Michael, sin demasiada convicción. Oye, exclamó John, la perrera, y corrió hasta ella para mirarla. A lo mejor estarán adentro, dijo Wendy, pero John soltó un silbido. Caramba, dijo, si hay un hombre metido ahí. Es papá, exclamó Wendy. Dejadme ver a papá, rogó Michael con ansia, y lo examinó atentamente. No es tan grande como el pirata que maté, dijo con una desilusión tan patente que me alegro de que el señor Darling estuviera dormido. Habría sido muy triste si esas hubieran sido las primeras palabras que le oyera decir a su pequeño Michael. Wendy y John se habían quedado algo pasmados al encontrar a su padre en la perrera. Pero, dijo John, como quien ha perdido fe en su memoria, él no dormía en la perrera, ¿verdad? John, dijo Wendy con voz entrecortada, quizá no recordamos nuestra antigua vida tan bien como creíamos. Se quedaron helados, y bien merecido que se lo tenían. Qué poco delicado por parte de mamá, dijo el bribonzuelo de John, no estar aquí cuando regresamos. Entonces la señora Darling se puso a tocar de nuevo. —¡Es mamá! —exclamó Wendy asomándose. —Pues sí —dijo John. —Entonces tú no eres nuestra madre de verdad, Wendy —preguntó Michael, que estaba muy soñoliento. —Dios mío —exclamó Wendy, con sus primeros remordimientos auténticos—, desde luego, ya iba siendo hora de que volviéramos. —Vamos a entrar sin hacer ruido —propuso John— y a taparle los ojos con las manos. Pero a Wendy, que se dio cuenta de que debían dar la grata noticia con algo más de suavidad, se le ocurrió un plan mejor. Vamos a meternos todos en la cama y a quedarnos ahí cuando entre, como si nunca nos hubiéramos ido. Y por eso, cuando la señora Darling volvió al cuarto de los niños para ver si su esposo estaba dormido, todas las camas estaban ocupadas. Los niños aguardaban su grito de alegría, pero éste no se produjo. Los vio, pero no se creyó que estuvieran allí. Es que los veía en sus camas tan a menudo al soñar que se pensó que aquello no era más que el sueño que seguía rondándole por la cabeza. Se sentó en la butaca junto al fuego, donde en otros tiempos los había amamantado. Ellos no lo entendían, y un miedo helado se apoderó de los tres. —¡Mamá! —gritó Wendy. —Esa es Wendy —dijo ella, pero seguía convencida de que era el sueño. —¡Mamá! Ese es John —dijo. —¡Mamá! —gritó Michael. Ya la había reconocido. —Ese es Michael —dijo ella, y alargó los brazos hacia los tres niños egoístas, a quienes jamás volverían a estrechar. Pero sí que lo hicieron. Rodearon a Wendy, a John y a Michael, que se habían deslizado fuera de la cama y habían corrido hasta ella. —¡George! ¡George! —exclamó cuando pudo hablar, y el señor Darling se despertó para combatir su dicha, y Nana entró corriendo. La escena no podría haber sido más encantadora, pero no había nadie para contemplarla, excepto un extraño chiquillo que miraba por la ventana. Tenía alegrías innumerables que otros niños jamás llegan a conocer, pero estaba contemplando por la ventana la única felicidad a la que jamás podría aspirar. Y no voy a decir colorín colorado,
porque este cuento no se ha terminado. Nos queda un capítulo más para mañana. La mejor parte creo que es esta, pero nada, la curiosidad nos obliga a seguir leyendo. Los espero mañana. No se olviden de suscribirse para recibir notificaciones de otros cuentos fantásticos que están por venir. Nos vemos. Gracias.